Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar de, como dijimos antes, ante todo, gracias por la invitación, a Gamsum de Tobá, a Tutorá TV y también a Surya Badí, que es una clase que siempre nosotros la hacemos desde el Minyan Juvenil. Y en este caso se nos dio la oportunidad de entrar y hacer esta clase para toda la gente. Por eso, ante todo, le quería agradecer a todos. Cuando nosotros estudiamos un poco de historia y vemos a veces cuáles fueron las pruebas que tuvieron nuestros padres, las pruebas que tuvieron nuestros abuelos, que nosotros somos descendientes directos, bueno, entonces a veces nos damos cuenta que es difícil, aunque parece difícil, sin embargo, es casi, se llama insignificante lo que ellos tuvieron que sufrir con lo que tenemos hoy en día nosotros. Bueno, vamos a empezar en el tema. Primero para entender, siempre saber lo que es historia. Historia, la misma palabra, como se escribe en español, es ester ya, algo escondido. Boreolam está escondido en la historia. Nosotros tenemos la obligación de buscarlo, como dijo Moshe Rabbenu, también, que cosas que no entendía. Y nosotros esa es nuestra obligación, buscar y saber, analizar la historia, aprender. Siempre lo que nos dicen los ramíes es que no es nada más estudiar historia, sino siempre es aprender de la historia de Am Israel. Durante 3 días, antes de la partida de España, miles de Yehudim expulsados estaban llorando junto a sus tumbas, junto a las matzebot de los seres queridos, cuando se tenían que ir por la expulsión de España, que se había decretado el 31 de marzo de 1492, pero el día de Tisha B'Av fue exactamente el día que se tenían el plazo, que se cumplía el plazo para el pueblo de Israel para salir de España. Los Yehudim habían llegado mucho antes que los cristianos, mucho antes que los romanos. Cuando en el Naví Obadia, que estamos hablando de la época del rey Ahab, del primer Betamikdash, dice en el pasuk, Begalut ajen hazeh, este galut, esta diáspora libre de Israel, ayer Kenaanim, Sarfat, Begalut Yerushalayim, ayer Bisfarad, el galut de Yerushalayim, que ya estaba en el Sefarad. Estamos hablando que lo escribió Obadiah Naví. Obadiah Naví trabajaba en la casa del rey Ahab. Estamos hablando a mediados del primer Betamikdash. Ya había Yerushalayim, ayer Bisfarad. Quiere decir que los Yehudim ya habían llegado. Los sefaradim, los que después se llamaron sefaradim, habían llegado a España mucho antes que incluso los romanos. Incluso muchas veces yo dije que en España prácticamente muchas de las ciudades fueron puestas por los nombres de los Yehudim. Mismo se llamaba Península Ibérica, por los iberos o por los ibrim, o también Sefarad, se llamaba España porque la veían como una isla del norte, Safón, la Isafón, Isafat, y después se quedó España, Isafán es España, o también lo vimos muchas veces en Barcelona, le decían la costa nuestra, Barcelona, o en Sevilla, Sevilla es el camino de Dios que llegaban a Sevilla, o en Toledo, o en Granada, Gar Anat, este es el lugar donde llegamos, y luego se cambió por el nombre de Granada. Bueno, los mismos Yehudim ya estaban mucho antes, tenían más de 1500 años viviendo en España, y ahora tenían que salir. Tenían que abandonar absolutamente todo, no se podían llevar nada, el oro, la plata, las joyas, todo tenían que dejar. Solamente se podían llevar los muebles. Algunos se llevaron hasta las lápidas, las matzebot, o parte de las lápidas como recuerdo. Otros se llevaron unas llaves que hasta ahora se conserva porque pensaron que iban a volver a España. Cuando los reyes Fernando e Isabel expulsan a los judíos de España, no los dejan llevarse absolutamente nada. Muchos dejaron recomendados sus casas con los vecinos gentiles para que se la cuiden, porque seguramente pronto va a cambiar la suerte, va a cambiar el mazar y vamos a poder regresar. Pero bueno, durante los meses que ellos tenían entre marzo y Tisha B'Av y el fin de julio para salir de España, ellos tenían que salir y empezaron a hacer gestiones a dónde se podía ir. ¿A dónde podían ir 300.000 Yehudim? ¿A dónde? No había aviones. ¿Dónde podían trasladarse con un burro o con algún barco 300.000 judíos? El destino más lógico era Portugal. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca. Entonces, muchos se fueron también a Marruecos, a diferentes lugares, pero el destino más
cerca y más lógico era Portugal. Rabbi Ishaq Abu Wahab era un rab muy, muy importante. Incluso el Rabbi Yosef Karo, el Shulchan Aruch, lo llama Arab Agadol. Así le dice a Rabbi Ishaq Abu Wahab, el autor del Sefer Menorá Maor, junto con 30 Yehudim de las principales comunidades de Castilla, se fueron a ver a un rey, al rey de Portugal, para pedirle implorarle más que nada si podían recibir a los judíos que estaban exiliados, que iban a ser exiliados de España, si les daba permiso para entrar. Los Yehudim, como dijimos, en Portugal habían llegado antes de que existiera incluso la nación portuguesa. Había Yehudim también en Portugal. De hecho, Rabbi Ishaq Abravanel venía de ahí, de Lisboa, de Portugal. Los Yehudim habían llegado junto con los celtíberos, que conformaban uno de los pueblos más antiguos de la historia de la península ibérica. Otros historiadores dicen que los Yehudim habían llegado también en la época del rey Nebuchadnezzar, cuando destruyó el Bet Hamikdash, otros en la época de Shelomo HaMelech, pero ya dijimos que también, ya desde la época de Shelomo HaMelech, cuando era la época del Naví Obadiah, ya había Yehudim. No obstante, la llegada de los Yehudim a lo que se llamó la península ibérica, incluido Portugal, fue sin dudas cuando también destruyeron el segundo Bet Hamikdash, un contingente más grande de Yehudim también se fueron a instalar a Portugal y España, que pertenecía a lo que se llama al imperio romano. Los primeros libros Kodesh se imprimieron en Portugal. La primera imprenta, una de las primeras imprentas de libros, ya cuando se abrió la imprenta, se hicieron en Portugal. Vamos a ver cómo era la comunidad. La comunidad era una comunidad, vamos a ver, que tenía muy próspera. Cuando llega a ese lugar, Rabbi Ishaq Abu Wahab, que llegó con una delegación de 30 Yehudim que venían, como dijimos, de Castilla, para de alguna manera convencer al rey de que el rey Joao II, que los deje entrar. ¿Y cómo era la situación? Vamos a entender cómo era en ese momento la situación de los judíos de Portugal. Era una situación de mucha abundancia, era una situación de mucha tranquilidad económica. Incluso hay un escrito, algo impresionante, que llama mucho también la atención. Y era una llamada de atención del Shamaim. En un momento cuando estaba Rabbi Ishaq Abravanel, que él vivía, antes de irse a España, vivía en Portugal, de hecho había nacido ahí. Él era secretario del rey Alfonso V y él estaba, su secretario estaba en el palacio con este rey, y el rey le manda a decir a Rabbi Ishaq Abravanel, en una reunión que tuvo con Rabbi Ishaq Abravanel, le dice que te quiero decir algo. Quiero que le transmitas a tus pueblos, a tus judíos, que se abstengan de lo que es la ostentación y se abstengan de todo lujo en sus ropas, porque ello despierta la envidia de los cristianos. Así le había dicho el rey Alfonso V, que vivía en un palacio muy, muy bonito, se llama Sintra, ahí vivía. Y ahí estaba como secretario de él Rabbi Ishaq Abravanel. Y si ustedes van a ostentar, como lo están haciendo acá, los judíos eran muy ricos en Portugal, le van a hacer creer a los cristianos que los judíos viven de dinero ganado fácilmente o de dinero robado. Así le dijo el rey Alfonso V a Rabbi Ishaq Abravanel, su secretario: no, por favor, les pido que no ostenten. Este rey del que estamos hablando no era considerado un rey amigo, porque él quería al pueblo de Israel, y él termina diciendo lo siguiente: por lo demás, no espero tu respuesta, pues sé que solo la muerte o la desgracia los harán mejores. Y entonces se van a arrepentir, os arrepentiréis de vuestras acciones, de vuestros lujos y de vuestra ostentación. Así se lo dijo casi proféticamente el rey Alfonso V de Portugal a Rabbi Ishaq Abravanel. Lamentablemente, tenía razón, este rey tenía razón. Los Yehudim de Portugal eran muy ostentosos, eran muy ricos y demasiado ostentosos. Y también eran muy celosos, porque cuando escucharon que iban a venir 150.000 judíos de España, entonces, y eran judíos pobres, judíos indigentes, judíos que les habían confiscado todos sus bienes en España y no lo dejaron llevarse absolutamente nada. Entonces fueron con el rey para decirle que no nos dejaran entrar a los judíos que tenían de España. Bueno, de manera que el rey Joao II les concedió, al final les aceptó ingresar a los judíos expulsados de España
pero que ingresen a Portugal solo por 8 meses, pagando una cantidad grande, pero por 8 meses le dio permiso después de los ruegos de Rabbi Isaac Abuá. Seguramente él no lo hizo porque tenía rahamim, tenía misericordia, sino solamente por las grandes ganancias que le podía dejar, porque él estaba cobrando a cada judío que entraba a Portugal desde 8 hasta 100 cruzados, una cantidad grande, depende si era rico o no, si no era rico, y aparte muchos judíos que salían sin dinero, entonces varios iban mandando dinero previamente los ricos para poder que acepten también a los pobres de Am Israel. Solo hizo una excepción para los judíos ricos que pudieron traer los capitales a escondidas y para los especialistas en construir los barcos, porque en ese momento Portugal se estaba convirtiendo en una potencia naval. Si multiplicamos 150.000 judíos por esa cantidad, era una cantidad exorbitante lo que estaba pidiendo el rey de Portugal. Obvio, los aceptó solamente por 8 meses y que dejen su dinero. Como se vencía el plazo en España y no podían sacar dinero, entonces las ingeniaron un poco para hacer llegar de antes el dinero al rey de Portugal para que así los dejara entrar. De esa forma, se calcula que entraron entre 100 y 150.000 Yehudim que cruzaron la frontera para llegar hasta Portugal. La idea de la mayoría de los judíos españoles que entraron a Portugal era salir a otro destino. Pero ¿dónde podían ir? Incluso el rey les había dicho que él les iba, después de 8 meses, le iba a poner, se iba a encargar de poner embarcaciones a disposición de los Yehudim para que pudieran dirigirse a diferentes lugares. Él los aceptó por 8 meses y después le iba a dar unas embarcaciones en el puerto preparadas para los judíos. ¿Dónde podían ubicarse entonces ahora 150.000 Yehudim? ¿En qué lugar? ¿Dónde se van a ubicar? De repente un contingente de 150.000. ¿En dónde pueden vivir? ¿Qué van a comer 150.000 judíos? ¿O de qué van a trabajar de repente que lleguen 150.000? Y más aún, no venían a instalarse estos Yehudim. El plazo solamente era por 8 meses. Entonces solamente iban a estar aray, de pasada. Entonces, y venían con sus mujeres, con sus niños, con los ancianos, con los enfermos. Fueron ubicados en su gran mayoría en un barrio de Lisboa que se llama La Sebastia, unos arriba de otros, prácticamente acá lo podemos ver. ¿Cómo es que ahí pudieron entrar 150.000 Yehudim en un barrio tan pequeño? Eso es un misterio. Es un misterio. Omdim Sekufim, Shtahavim, Rebahim. No se entiende cómo entraron 150.000 personas en ese barrio. El hacinamiento, la falta de higiene, la falta de condiciones que tenían provocó una tremenda epidemia. Inmediatamente cuando llegan los Yehudim se provoca una tremenda epidemia en este lugar. Entonces los judíos morían como moscas. Era una epidemia que comenzó ahora a propagarse entre los cristianos, quienes ahora empezaron a protestar al gobierno. Le decían al rey: ¿para qué trajiste a vivir a este pueblo maldito? Este pueblo está echado de todos los lugares del mundo. Este pueblo lleva el estigma de haber matado a lo que ellos consideraban que era su Dios. Bueno, este pueblo son los judíos errantes que tienen que vagar por los 4 puntos cardinales. ¿Cómo los vamos a recibir aquí? Le fueron a reclamar al rey. Y ahora trajeron la peste. En verdad, hacía muy poco, no, hacían 100 años que había habido una peste, la peste negra, un poco más de 100 años, en 1348, 1349, una que mató a 50 millones de personas. Mató entre el 30 y el 50% de toda la población de Europa. Era la peste bubónica que mató casi el 50% de toda la población europea. Incluso un monje, cuando redactó una carta, en esa época dijo: escribo esto por si queda alguien en la raza de Adán para poder leerlo. Imagínense, ya todo el mundo pensaba que se iba a morir. Y eso fue la peste negra de 1348-1349. Entonces ahora, ellos, en la época de la peste negra, ellos se daban cuenta que la epidemia afectaba a los judíos, pero mucho menos que los cristianos. En verdad era que los Yehudim también morían, pero gracias a las misbot, gracias a los hábitos de higiene que tenían los judíos, los Yehudim hacían netilat yadayim, los hombres hacían tevilá, cada viernes las mujeres en su tevilá,
Mientras que los cristianos, por orden de la Edad Media y de los papas, se bañaban solamente 2 o 3 veces en su vida, cuando nacían, antes de casarse, y a veces cuando morían, y a veces cuando encontraban un río sin que los descubra algún sacerdote, porque estaba prohibido bañarse. La iglesia prohibía bañarse. ¿Por qué? Porque decían que eso se le quitaba la santidad. Entonces, los judíos que se bañaban cada semana, todo ese hacinamiento hacía que las pestes cobrasen una gran cantidad de víctimas. Fue algo terrible. Entonces ellos decían, bueno, si los judíos mueren mucho menos, entonces seguramente ellos son los que están envenenando los pozos, los que están envenenando el aire. Y empezaron a acusar a los judíos, y así fue cuando en la Edad Media empiezan a envenenar, a matar a todos los judíos. Entonces lo mismo aquí decían, ellos trajeron la peste, ellos envenenaron al pueblo en la Edad Media y ahora quieren venir acá a envenenar. Y les prendían fuego en la Edad Media a los judíos. Bueno, de nada valió argumentar que los judíos incluso también morían casi como los cristianos, pero no aceptaron. Una de las víctimas de la peste en Lisboa, en Portugal, fue el Rabbi Isaac Abuab, el mismo rab que había hablado con el rey Joao II para que los Yehudim puedan ingresar. El mismo que era el maestro del Bet Yosef, el maestro del Shulchan Aruch, el mismo de Rabbi Yosef Karo, falleció en esa epidemia. Entonces el rey se encontraba ahora en una encrucijada. Él estaba muy presionado por las protestas del pueblo. Él decía, él quería a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos ahora iban a traer mucha bonanza. Ellos se estaban convirtiendo en un imperio marítimo, con Vasco da Gama, con muchos, con Rab Abraham Zacuto, que él también lo habían recibido, y él se encargaba de todo lo que es la potencia, lo marítimo, de todo lo que es. Y algo estaba creciendo Portugal en ese momento. Rab Abraham Zacuto, él escribió en el Sefer Yohasim, él era el mariscal de todas las empresas marítimas de Portugal, y gracias a su invento como el astrolabio, que era un instrumento utilizó Colón, se lo dio a Colón para que vaya cuando descubrió América, y eso era algo que indicaba cómo tenían que llegar los barcos, se medían mediante las estrellas. Bueno, él manejaba todo eso, Rab Abraham Zacuto. Si los Yehudim de Portugal ahora se iban a ir estos sabios, pero el rey quería que los Yehudim se quedasen en Portugal. Entonces, él decidió convertirlos, porque todo el mundo lo presionaba, su pueblo, para que los convierta. Él decidió convertirlos, pero de una manera diferente, no fue la misma conversión. Y aquí viene la diferencia entre la Inquisición o la conversión en España y en Portugal. Él decidió convertirlos a la fuerza. Este rey Joao II. ¿Qué significa convertirlos a la fuerza? Como se vencía el plazo de los 8 meses, entonces los judíos no se fueron porque nunca le mandó los barcos que les había prometido. Y esto es a lo que nos referimos con la falsa expulsión de los judíos de Portugal, porque los expulsó, pero no los dejó salir. Imaginémonos hoy que hoy vamos al puerto, 150.000 personas, y todos quieren viajar en un día, 150.000 personas. En aquel momento no había ni aeropuerto, y el puerto era muy pequeño, solo había 2 puertos, en Lisboa y en Oporto. El rey Joao II no cumplió su promesa, y después de 8 meses, miles de Yehudim se apilaron en el puerto a la espera de que otros barcos lleguen. El rey había cerrado todos los puertos. Los pocos Yehudim que lograron irse, cuando subieron a los barcos, en verdad luego cayeron prisioneros de los capitanes de las naves, porque los vendieron no como esclavos, al final terminan vendiendo como esclavos. Los que tuvieron la mejor suerte fueron rescatados por las comunidades de los judíos como esclavos. O sea, esos fueron los que más suerte tuvieron, que pagaron pidón shebuí para poder rescatar a los Yehudim que habían sido vendidos por los capitanes portugueses. Pero otros no tuvieron compradores y fueron arrojados al mar directamente. Los capitanes y los tripulantes, la tripulación de la nave, se apoderaron de sus mujeres, se apoderaron de sus hijas. Lo más terrible fue cuando el rey dijo, siendo que los judíos no se habían ido de Portugal en el plazo especificado de 8 meses y habían traído la peste y la desgracia a Portugal, entonces, a partir de este momento, los que no se fueron pasan a ser propiedad directamente del rey. Entonces,
el rey decidió bautizarlos por la fuerza. Tenemos que saber que la iglesia misma prohibía los bautismos por la fuerza. La iglesia no quería eso, no le interesaba bautizar a la gente por la fuerza. ¿Por qué? Porque había una bula de un papa, el Papa Martín V, que decía que los bautizos no tienen que ser a la fuerza, porque de todas maneras van a seguir pensando y actuando como judíos. Pero el rey de Portugal no le interesaba nada, él no era religioso. Lo único que le interesaba es que se queden los judíos en Portugal. Como buenos católicos, no le interesa si son o no, ocultamente que hagan lo que quieran. ¿Quieren quedarse como judíos, como no judíos? No me interesa, que se queden ocultamente como judíos, pero al exterior que sean como cristianos. Por eso decidió convertirlos a la fuerza. Si después la conversión iba a ser sincera o no iba a ser sincera, ya es un problema de la iglesia. A mí no me interesa. João II ordenó que todos los niños adolescentes de 4 a 20 años fueran arrancados y bautizados por la fuerza. Todos los niños de 4 años en adelante, entonces fueron arrebatados a sus padres y fueron llevados en barco hacia una isla, la isla de Santo Tomé y Príncipe, que pertenecía en ese momento a Portugal, en el medio del océano, para que ahí los monjes dominicos los bauticen y les enseñen la religión católica. Uno de los niños que habían raptado en ese momento de las manos del papá era el hijo de Rabbi Jacob ibn Habib, el Ain Jacob. Le arrebataron a su hijo, después por ocasión lo pudo recuperar. Otro de los famosos niños que le arrebataron y nunca más se pudo recuperar fue el nieto de Rabbi Isaac Abravanel, el hijo de Rabbi Yehuda Abravanel, que también estaban en Portugal y le arrebataron a su hijo, le secuestraron y lo convirtieron y nunca más se supo de ello. Era una terrible escena ver cómo les arrancaban a los niños a los papás. Muchos de ellos, desesperados ante estas escenas, preferían suicidarse y luego matar a sus hijos muriendo al Kiddush Hashem. Como trae Rabbeinu Tam en la Gemara, en el Tosafot, en Avodah Zarah, en el Daf Yud-Het, ahí dice si se permite, dice ahí trae Rabbeinu Tam, si es que se permite suicidarse al Kiddush Hashem. Entonces ahí debaten y el Rabbeinu Tam dice que hubo momentos, como el Rabbeinu Tam, de Eja, Sheyerein, cuando tienen miedo, Peña, Abirum, Obde, Kohabim, por si van a venir los Goim y los van a convertir, que Gon Aliedei Surim, por intermedio de muchos sufrimientos, Sheloy Ojalá Amot, dice, no se van a poder parar en eso. Az Mizvah Lehabel Beasmo. Es una Mizvah incluso de suicidarse. Así trae el Masejes Avodah Zarah, el Tosafot, algo muy terrible que explica ahí el Rabbeinu Tam. Muchos preferían, los arrastraban a la iglesia, a los niños, y a los papás también le tiraban agua bendita y con eso ya los consideraban como si fuera que ya se convirtieron. Entonces muchos prefirieron matar a sus hijos y ellos también matarse a sí mismos a fin de que no los lleven a esa isla, famosa isla de Santo Tomé. Le decían la isla de los lagartos. Era una isla que estaba llena de lagartos. Y hubo un caso del Rab Abraham Saba. Él había nacido en Castilla en 1440. El Rab Abraham Saba fue uno de esos Yehudim que se fueron a Portugal para un nuevo comienzo, empezar una vida nueva. Pero los refugiados judíos de España descubrieron que les esperaba otro horror en Portugal. La mayoría de los judíos, entre ellos el rabino Saba, se trasladaron a la ciudad de Oporto y esperando en el puerto que llegue para poder irse a Turquía o al norte de África, pero como dijimos, pasaron los 8 meses y nunca llegaron esos famosos barcos. No tenían ellos ahora para pagar dinero, habían salido muy pobres, prácticamente sus manos vacías. El rey, como dijimos, les ordenó separar a sus hijos, algo que ni siquiera la cruel Inquisición española se atrevió a hacer. Separar a los hijos de los padres. Miles de niños pequeños fueron arrastrados a los conventos y criados como cristianos. 700 niños se los mandan a esta isla, a esta famosa isla de Santo Tomé y Príncipe, que era una isla recién colonizada por los exploradores portugueses. Todos esos niños, de acuerdo a una crónica, prácticamente casi todos esos niños fallecieron devorados por esos grandes reptiles, esos lagartos. El rabino Saba describe, y él escribe en su libro, tiene un libro que dice así:
Zot y que la la Jeret, esta es otra que la Shekará Lanu, que nos ocurrió Babonotenu en Portugal. Se la caja Melech tomó el rey Etapanim, Betapanot, los niños y las niñas Aketanim, Beshelaham, Besefina, los mandó en un barco, Lehiea Nehashim, a la isla de los lagartos, que de la Azot Sham y Shub, para poblar esa isla. Dos pequeños niños de este Abraham Saba, fueron también tomados en esas circunstancias por las fuerzas, y el Abraham Saba nunca volvió a ver a sus hijos. Fue algo tremendo lo que tenían que pasar en ese momento. Este es un libro que hizo el Abraham Saba, luego también fue llevado a prisión. Después de estar 6 meses en ese insalubre calabozo, el Rab Saba fue enviado con otros judíos a la ciudad de Arsila en Marruecos. Y de ahí, al cabo de unos meses, él pudo escapar de la prisión y llegó a otra ciudad que se llama Fez, en Marruecos. Ahí llevó una vida, se pudo recuperar después de su deterioro físico, y luego de una larga convalecencia, él se convirtió en uno de los rabinos más importantes ahí de Fez. Él escribió 6 libros. Uno de esos libros se llama Tzeror Amor, que es un comentario de la Torá. Lo vemos acá en el libro. Hay otro libro que se llama Escola Kofer, también un comentario de Megilat Ruth, de Megilat Esther. Hizo más libros, pero se perdieron. Él después viaja a Adrianópoli, hoy lo que se conoce como Edirne, en Turquía. Él muere en el año 1508 y fue enterrado en Verona, Italia. La nieta del Rab Abraham Saba era la esposa del Shulchan Aruch, del Rab Yosef Karo. Esto para entender un poco lo que tenían que tener. Hay un testimonio de un obispo que escribió, y hasta ahora se encuentra el testimonio, el obispo Coatinio de aquella época. Él era un obispo, un sacerdote de la corte, y él mismo se conmovió por el salvajismo de su mismo pueblo, y él escribió lo siguiente: vi cómo arrastraban a los niños de las cabelleras a la pila bautismal, vi como un padre destrozado de dolor, al acompañar a su hijo, protestaba e invocaba a Dios como testigo que preferían morir juntos bajo la ley de Moisés que en lugar de adorar a dioses extraños. Dice el obispo: he visto muchas cosas que hicieron con los judíos, que es un espanto indescriptible. Algunos padres daban muerte a sus hijos y luego se suicidaban, otros se arrojaban al mar. Muchos, por otra parte, no pudieron soportar la idea de separar a sus hijos para ser bautizados, entonces se bautizaban también, aunque de forma aparente. Estos fueron los que más adelante iban a originar lo que fue después el problema con los marranos, el problema con los conversos y la Inquisición. El obispo sigue contando que en el puerto de Lisboa se reunieron miles de personas, estaban deseosos de abandonar cuanto antes el refugio, pero los barcos nunca llegó. Lo que había prometido el rey, nunca llegaron esos famosos barcos, entonces se detuvo a todos los judíos. Esto se les informó que como no salieron a tiempo, entonces los judíos ya eran cristianos. Por otro lado, también se procedieron con otros procedimientos. Los judíos, cuando en el barrio ese famoso de la Sebastia, diariamente se enviaba a misioneros, a sacerdotes, para que convenzan a los judíos y den sermones para poder convertir a los judíos. Los judíos, entonces, se tapaban los oídos para no escuchar esos sermones de los misioneros. Entonces, si no escuchaban, no les daban ni comida ni bebida. No podían comer. Tenían que escuchar todos los sermones. Entonces, pero se dieron cuenta que esto era ineficaz y los arrastraban de las barbas, de los pelos con sogas a la iglesia. Pero encontraron una manera los judíos de librarse de todos estos sermones. Se dieron cuenta que si ellos maldecían o blasfemaban a Yeshu, los soldados se enfurecían y los iban a matar. Entonces, de una vez empezaron a maldecir para que los maten. Y eso era lo que ellos buscaban, terminar de una vez con todo este martirio. Entonces, deliberadamente empezaban a profanar a Yeshu, a las santidades eclesiásticas, al obispo, al cardenal, al papa, todos para que los maten, para no ser ellos lo que se mate. Pero dice el obispo Coatinio que esto no sirvió de nada, porque cuando se dieron cuenta los obispos de la estrategia de los judíos para provocar eso, y de esa manera irse al Olam Abba sin más sufrimientos en este mundo, entonces se les ordenó a todos los soldados
que hicieran oídos sordos, que no los escuchen ni las blasfemas ni todo lo que los insultos. Y no reaccionen, tan solo los arrastran de las cabelleras, de las barbas, y se los llevan a la pira bautismal. Y así termina diciendo el obispo Coatinio. Y entonces los torturados dijeron que se les había cerrado hasta el camino de la muerte, porque ni eso podían acceder, ni eso podían conseguir. La iglesia misma no estuvo muy de acuerdo con todo este procedimiento, porque no servía de nada convertir a los judíos a la fuerza, pero al rey no le interesaba nada de la iglesia y él quería a los judíos, no quería que pase lo que fue en España, que expulsaron a los judíos y se empieza a caer económicamente. Aquí al revés, aquí llegan los judíos y se hizo una potencia marítima. Portugal, que no era nada, de repente se convierte en una potencia marítima gracias a los judíos que llegan a Portugal. Entonces ahora no quiere él prescindir de esos judíos, sino que quiere conservarlos, aunque sea de mentiras que digan que son cristianos y adentro ocultamente sigan como judíos. Eso es lo que él quería. O sea, que en verdad, los que se habían ido a Portugal verdaderamente eran los judíos más religiosos, porque los que se quedaron en España como marranos o como conversos o como anusim, eran los que abiertamente demostraban una cosa, pero ocultamente cumplían. Los que se fueron, aún perdiendo todo su dinero, eran los de más convicción religiosa. Esos fueron los que se fueron a Portugal. No aceptaron bautizarse ni siquiera a los ojos de esta gente. Los que se fueron a Portugal son los que se mantuvieron entonces en el Nisayón. Prefirieron abandonar todo a no hacer abodázara, a no hacer idolatría. Entonces, esta gente no estaban dispuestos a abandonar. Ellos estaban dispuestos a seguir cumpliendo Torah Mitzvot y por eso estaban dispuestos a morir al Kiddush Hashem. Eso es lo que ellos en ese momento pretendían. Pero luego el rey Joao II muere y sube un nuevo rey, su hijo o su sobrino, quien dice el rey Manuel I de Portugal. Y él le concede la libertad aparentemente a los judíos, llama al Rab Abraham Zacuto a la corte, él era un matemático, astrónomo, y él el rey pide la mano de Isabel, que era la hija de los reyes católicos. Pero en una de las cláusulas que puso la reina Isabel la Católica era que si tú quieres casarse con mi hija tienes que expulsar a todos los judíos de Portugal. A todos los judíos y a todos los marranos y a todos a los criptojudíos o nuevos judíos, cristianos nuevos, viejos judíos, cristianos nuevos, y tuvo que aceptar. Y en la cláusula se firmó, en la Ketubá, se firmó de que tenían que expulsar a todos los judíos. Fue exactamente el 30 de noviembre de 1496, donde se firma el contrato de matrimonio entre el rey, el príncipe Manuel, que iba a ser el rey, y la infanta española Isabel. Y la cláusula, como dijimos, una de las principales cláusulas es que tenían que expulsar a todos los judíos. Esta era una exigencia para el rey Manuel que significaba la ruina para Portugal. Él no quería echar a los judíos. Necesitaba los capitales financieros, necesitaba los capitales humanos, necesitaba los representantes judíos. Pero ¿qué va a hacer? Por otro lado, para unirse a España con la hija del rey de España, tenía que aceptar. Y entonces firman el decreto y fijan como un plazo hasta el 31 de octubre de 1497. Muchos judíos iban huyendo como podían, saliendo de alguna manera con los barcos, algunos de los barcos apiñados en el puerto. Entonces, lo mismo, el rey les dijo que le iba a dar barcos y a la mera hora no llega ningún barco. Algo terrible que se estaba dando. Más adelante, un año más después, en la víspera de Pesach, también ocurrió que habían arrastrado a los judíos a la pila bautismal en Lisboa, en Portugal. Fue algo terrible, algo que Rabbi Isaac Abravanel nunca había aceptado cuando le habían propuesto la reina Isabel y el rey Fernando, cuando expulsan a los judíos, le ofrecen a Rabbi Isaac Abravanel y a Abraham Señor, eran los tesoreros de España, le ofrecen que se conviertan al cristianismo, pero a ocultas que sigan siendo judíos. Nada más a ellos dos. Y le van a pagar y le van a dar todas las concesiones. Rabbi Isaac Abravanel nunca aceptó. Dijo, yo me voy a convertir. Aunque yo tenga en mi casa, siga siendo judío y todo el mundo va a ver eso. Eso es un Hilul Hashem. La reina Isabel le propone entonces dejar un minyan. También te dejo a 10 personas para que tengas 10 personas contigo para poder rezar y que
ocultamente sean judíos, abiertamente sean cristianos. Rabbi Isaac Abravanel nunca aceptó eso. Desgraciadamente, Abraham Señor sí aceptó y luego hicieron un bautismo, que era el rabino representante, y se convirtió y se perdió todo ese linaje. Bueno, en abril de 1506, también hubo una epidemia de peste, mucha gente, había mucha sequía, había mucha peste también, y mucha gente iba a las iglesias, y resulta que estando en una iglesia, de repente, como un rayo de sol, entró por una ventana, la iglesia está hasta hoy en día, y aparentemente un crucifijo de esa iglesia, se llama la iglesia de Santo Domingo, se iluminó. Entonces todo el mundo lo interpretó como un milagro. Y justamente un converso, un marrano, estaba ahí y dijo, no, eso no es ningún milagro. Miren la ventana, el sol entra por la ventana y por eso justo le está dando la luz a la Avodat Zará. Pero toda la gente le dijeron, no, estás equivocado, esto es un acto de herejía, y lo empezaron lo mataron a él, y no solamente a él, es un hombre que fue linchado en la puerta de la iglesia, sino que a partir de ahí la turba se levantó en el barrio alto de Lisboa y empezaron a matar a las mujeres, a los niños, a los hombres. Todos le decían al grito de herejía, herejía, y los llevaban a la Plaza del Rocío, que se vemos acá en Portugal, y ahí los mataban a todos. Incluso los quemaron. Hay un monumento que hicieron en honor, dice, en memoria de los millares de judíos víctimas de la intolerancia y el fanatismo, asesinados en la masacre que se inició el 19 de abril de 1506, está justamente a espaldas de esa iglesia donde ocurrió este suceso trágico. La Inquisición, que luego se instala en Portugal en 1536, y que había copiado el modelo español, se encargó de perseguir y quemar durante 324 años a los judíos en las ciudades de Lisboa, en Coimbra, en las ciudades de Évora, en muchas ciudades de Portugal donde desgraciadamente ahí se los quemaba vivo. Algunos crímenes ellos les llamaban contra la fe, están en los archivos todavía de la Inquisición, y ahí relatan cómo era la manera de identificar a los judíos. Pero hubo otra vez, en otro caso también, un yehudí que impresionante, y fue un suceso que hasta hoy en día se habló mucho en Portugal. Se llamaba Isaac de Castro. Sus padres habían nacido eran de Portugal, pero luego se instalaron en Ámsterdam. Estamos hablando que en ese momento había casi 200.000 judíos en Portugal, escondidos. Este señor Isaac de Castro, él comenzó sus estudios en Holanda, pero luego se fue a Brasil, porque era una colonia en un poco tiempo, en 1642 se hizo una colonia holandesa, y muchos yehudíes fueron. Uno de los primeros era su tío, el Rabbi Moshe Rafael de Aguilar, que había llegado junto con el Rabbi Isaac Abuab, acá lo vemos, que fue, y hicieron un knis que hasta hoy en día se llama Sinagoga Kahal Tzur Israel, en Recife, en Pernambuco. Y ahí él se va a Brasil, Isaac de Castro, y él no solo que también se dedicaba a lo suyo, sino también se dedicaba a acercar a los Yehudim que se habían alejado. Iba ciudad por ciudad contra los deseos de su familia, que le dijeron que no haga eso porque era muy peligroso. Pero aparentemente, justamente pasó lo que tenía que pasar. Uno lo denuncia, que lo había visto a él en un Betacneset, ahí en Bahía, y por lo tanto el informe llegó al reconocido, era un inquisidor que estaba ahí, o trabajaba como secretario del inquisidor, y al final sus tefilim los delatan, y la Inquisición lo arresta. En ese momento lo hacen prisionero a Isaac de Castro, y le piden que ya deje de hacer proselitismo, y él dijo que era un ciudadano holandés, él estaba libre de todo, y al final lo siguen insistiendo, era muy inteligente, y le siguen pidiendo que se convierta al cristianismo, que en ese caso ya lo van a dejar libre. Sin embargo, todos los esfuerzos que habían hecho los inquisidores para convencerlo que se convierta fueron en vano. Frustrados por esa negativa de Isaac de Castro, finalmente se informa a la corte que este señor era incorregible. Él era muy joven, se trataba de un gran erudito. La Inquisición entonces mandó a expertos filósofos y teólogos para hablar con él y lo puedan convencer. De nada sirvió. Él convencía
como un Kelosaker. Él convencía a los filósofos y a los cristianos que venían a convencerlo a él para que se convirtiera, y nadie pudo hacer nada. Se negó, continuó negando su catolicismo, y aunque le advirtieron que lo iban a quemar. Isaac de Castro, entonces, para salvar, él le decían, por favor, conviértete para salvar su vida. Él decidió, eso no se pone precio. Convertirme al cristianismo no se pone precio, y se lo llevan a Portugal. Y el 15 de diciembre de 1647, que era un 18 de Kislev, de 5408, cuando él solamente tenía 24 años. Pero ahí mismo viene lo increíble. Le ofrecieron que si se convierte lo sueltan, lo van a dejar libre. Incluso una vez más se le ofreció a Isaac de Castro la oportunidad de abrazar el catolicismo para que pudiera salvarse o ser asesinado de una manera diferente. Los archivos de la Inquisición hasta hoy en día relatan que el rab Isaac de Castro fue dejado de pie varias horas cerca del fuego para que él sienta el calor y se pueda arrepentir. Y al final, cuando muere, consumido por las llamas, se escucha un grito impresionante, y a este punto voy, y grita, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En ese momento, la gente se consternó, todo el mundo estaba viendo la ejecución, y repitió varias veces esta palabra, esta frase, Shema Israel. Cuando él gritó dejó una enorme impresión que todos los que habían llegado a la ejecución pública se sorprendieron, tanto que hasta los verdugos sintieron un remordimiento por haber quitado la vida a este valiente joven. Los gentiles que estaban ahí y que presenciaron esa ejecución, durante semanas no hablaban de otra cosa que del grito de Shema Israel. Algo impresionante, todo el mundo hablando, ¿qué es eso Shema Israel? ¿Qué es eso Shema Israel? Era lo que se escuchaba, algo insólito. Durante varios años los gentiles repetían la palabra Shema Israel que habían escuchado de Isaac de Castro. Tanto fue así que la Inquisición portuguesa tuvo que imponer un severo castigo a las personas que lo escuchen diciendo en la calle Shema Israel. Porque ya no podían, algo impresionante le habían hecho después en Ámsterdam, le hicieron un sped muy grande donde habló el rabio Yona Bravanel, donde escribieron muchas quinot por este lado. Pero bueno, lo que aparentemente uno decía, bueno, la Inquisición seguramente después de tantos años ya habrá terminado, ya acabó, pero no. Después de casi 450 años que los judíos de Portugal habían sido obligados a convertirse al cristianismo, hubo una persona que él había nacido en 1887 y se lo conoció como el capitán Arthur Carlos Barros Basto. Él conservaba un lejano recuerdo de su abuela cuando encendía las velas el viernes por la tarde, escondida dentro de un armario. Y antes de morir le reveló su descendencia judía desde hace 400 años, porque se casaban entre primos y solamente entre judíos. Este joven había ingresado a la academia militar y tuvo un expediente académico brillante y pronto se convirtió en la figura del movimiento revolucionario en el 1910, cuando la monarquía de Portugal fue derrocada y se levantó la democracia. Barros Basto fue el que hizo la bandera republicana, el primero que hizo en Oporto la bandera, el capitán, que recordaba a su abuela que era judía. Pero en 1916, cuando estaba en la guerra, en la batalla, durante la Primera Guerra Mundial, el capitán portugués que había sido enviado al frente europeo y en plena guerra, un viernes a la tarde, encontró a un oficial francés encendiendo las velas de Shabbat. En ese momento él entra a esa tienda de campaña y se acuerda de lo que había visto con su abuela. Sorprendido le pregunta de qué se trata esa ceremonia. El oficial francés le dice, no es una ceremonia, sino que cada viernes tenemos la obligación de encender las velas de Shabbat. Bueno, se dio cuenta de dónde venía. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, ya había alcanzado el grado de infantería del ejército. Acá lo vemos, el capitán Arthur Carlos Barros Basto había sido nombrado comandante de la guarnición militar de Oporto, pero en sus tiempos libres empieza a estudiar judaísmo y se pone en contacto con un profesor que era el presidente de la Comunidad de Lisboa, se llama Mosé Ben Bassat. Se pone en contacto y él le aconsejó que vaya a Tetuán, a Marruecos,
Y ahí lo pueden estudiar Torah y a ver si lo convierten. Él viaja en 1920 a Tetuán para convertirse, va a hacer una conversión ante un tribunal ortodoxo. Ahí mismo, después de un largo proceso, fue circuncidado, se hizo Brit Milá y adoptó el nombre de Abraham Ben Rosh. Ya no se llamaba más Artur Carlos Barros Bastos, sino Abraham Ben Rosh. En 1923 él regresa a Portugal y se casa, contrae matrimonio con una mujer llamada Lea Azancot. Era hija de una prominente familia judía de Lisboa, esta señora Lea Azancot. Él en 1923 se instala en Oporto y empieza a formar la primera yeshiva después de 500 años en Portugal y la llama Yeshiva Rosh Piná. Acá vemos incluso donde era toda su yeshiva, hoy en día es un museo. Y solamente empieza a buscar también, empieza a traer a los conversos o marranos que estaban escondidos durante 500 años. Estuvieron escondidos, entonces va a los barrios, va a las ciudades, Transomontes, en Beiras, en Portugal, va a buscar a las personas interesadas en volver al judaísmo. Es increíble porque en el año 1938, durante el Kristallnacht, cuando casi 200 Betacnesiot eran destruidos en Europa, en Oporto se construía un nuevo Betacneset. Acá vemos a todos los alumnos de él. Un nuevo Betacneset que se llamó Mekor Haim, que hasta hoy en día está, y que había sido financiado, un Betacneset impresionante, acá lo podemos ver, había sido financiado por un filántropo de Shanghái, se llamaba Eli Kaduri, con su esposa, y él fue, el capitán Barros Basto, fue uno por uno a todos los lugares a buscar. Lo impresionante fue que logró traer a 9.000 conversos escondidos durante 500 años y traerlos a que se inicien en el judaísmo a estudiar. Él forma esa yeshiva. La Inquisición, en verdad, no había desaparecido, nada más se había adaptado. En un principio la iglesia empezó a escuchar lo que estaba presionando. Entonces empezaron a presionar para que deje de hacer estas gestiones. Pero cuando se dieron cuenta que no había lo que hacer, se enfrentó directamente la iglesia con el capitán Artur Carlos Barros Basto y mandaron a un cura que se pare todos los días afuera del Talmud Torah. Se llamaba Tomás Correira da Luz Almeida y se para todos los días, cuya misión era observar cada tarde la salida de los niños y preguntarle. Y así logró ganar confianza con los jóvenes y de buena fe les contaban todos los detalles que hacían. Quería buscarlo y agarrarlo en algo. Bueno, gracias a ello fabricaron una acusación contra el capitán, argumentando que éste se entregaba a prácticas denigrantes al absorber la sangre durante los Berit Milá. Y eso fue lo que ahora le encontraron para acusarlo. Entonces el fiscal de Oporto presentó inmediatamente los cargos contra Barros Basto, contra el capitán, acá lo vemos, y no dejó de amedrentarlo, e incluso la iglesia se metió algo terrible. Pero lo peor fue que uno de sus colaboradores era un moser, un entregador, se llamaba Isaac Casuto. Él había llegado de Portugal hace varios años, venía de Hamburgo, y él se había escapado y había robado varios archivos, varios pergaminos antiguos, y él entonces cuando lo vio, a Barros Bastos le dijo que los devuelva, si no lo iba a acusar. Entonces ahora este se negó de él y fue a atestiguar que sí, que efectivamente él hacía esas prácticas denigrantes. Él hacía Brit Milá, era lo que hacía la mestizada, pero el problema fue que lo acusan. Y ahora, de los 9.000 conversos que se empezaron a asustar y se dieron cuenta que la Inquisición seguía, entonces asustados volvieron a la clandestinidad y los padres empezaban a sacar a sus hijos de la escuela de esa yeshiva Rosh Piná. Barros Basto quedó entonces convertido en una persona non grata, una persona que no era una persona buena, y no solamente eso, sino que al final le quitan todas las medallas que él había recibido, y incluso él había ayudado, aun cuando estaba siendo acusado, ayudaba a la gente, a los Yehudim de la Segunda Guerra Mundial, a salir, a escaparse del Holocausto. Finalmente, en 1943, sin explicación alguna, el ministro de Defensa de Portugal expulsa al capitán Artur Carlos Barros Basto por carecer de capacidad moral
para servir en el ejército. Esa fue por lo cual fue acusado y al final vivió humillado hasta el final de sus días, el 8 de marzo de 1961, y en su lecho de muerte él dijo, algún día se hará justicia. Después de la restauración de la democracia, el presidente Mario Suárez pidió perdón por primera vez en la historia de las comunidades judías de Portugal, aceptando la responsabilidad del gobierno durante la Inquisición y durante la persecución de los judíos. A raíz de esta petición, su nieta del capitán, se llama Isabel Ferreira López, entonces fue a través de ella fue reivindicado el capitán y después de 75 años de haber sido despedido por el Consejo de Disciplina, le restablecen todas sus medallas. Al final, la resolución dice en el Parlamento que aprobó solicitud de reintegro al ejército de infantería al capitán Artur Carlos Barros Basto, quien fuera objeto de segregación política y religiosa en 1937. Lo increíble fue que recién en 2012, estamos hablando hace unos años, lo vuelven a reintegrar al capitán Barros Basto, aunque ya murió, pero lo que está hecho está, y todo lo que le provocaron a él. Hoy la comunidad de Porto y de Portugal es una de las pocas comunidades en toda Europa que crece. Todas las comunidades en Europa decrecen, van para abajo, se van a Israel, se van a diferentes lugares. El único lugar en toda Europa que está creciendo es la comunidad de Portugal. Prácticamente hoy casi no hay antisemitismo. En 1996, el gobierno, este es el Bet Knesset, la yeshiva que había construido con Artur Carlos Barros Basto y lo que se hizo después. En 1996, el gobierno del presidente Jorge Sampaio, nieto de una judía marroquí, organizó un acto central en el Parlamento portugués para derogar oficialmente el edicto de expulsión de los judíos de Portugal. El Shah, el Sifte Cohen, escribió al final de la Perashá Vayelech y dice así algo impresionante: ¿qué pasó con los judíos de Portugal? El Shah era un rab muy importante, el que no lo conoce, el estudio Shulchan Aruch, ahí lo van a ver, muy conocido. Y el Shah dice así: Yadua Masheirá de Portugal, es sabido lo que ocurrió en Portugal, Sheikhrisa Melech, Shekol Misheeno Memir Dato Israel, la persona que no se convierte lo iban a quemar. Beayum Ben Israel, Molijim Benem, y los Yehudim, muchos llevaban a sus hijos, Beneshoteem y a sus esposas, Semejim, Betupim Bimjolot, iban cantando con panderetas. Umashrijim Asman Bebeta Selfa, y se echaban al fuego. Beayase, dice el Shah, y ¿sabes cuál fue el motivo? Beayase Lefi Shehilelushen Shamaim Bismana Shofetim. En los tiempos de los Shofetim, ellos se habían hecho Hilul Hashem, Bayabedu et Baalim, y habían servido a los dioses extraños. Entonces, dice el Shah, Bau Begilgul, y ahora vinieron todas esas almas en Gilgul, Bekichushen Shamaim Befarasia, y por eso ahora tuvieron que santificarse su nombre Befarasia delante de todos para arreglar lo que habían hecho en la época de los Shofetim, que fueron a hacer al Baal, que fueron a hacer idolatría al Baal. Fue algo impresionante. Y yo quiero terminar. Sabemos que Boré Olam hizo un gesed con Am Israel. A veces nos esparcimos entre tantas naciones y así vamos de lugar en lugar. Y fuimos de Israel, y de Israel a Babel, y de Babel a España, y a Italia, y a Alemania, y a Francia, y después pasamos a Turquía, y después a diferentes lugares, y después a Siria, y después de Siria a Argentina, o a México, o a Panamá, y así Am Israel. Vamos pasando la Kedushá y vamos dejando esas nichotzot, esas chispas en cada lugar. Vayelehu mi goy el goy, umi mamlajá el amanjer. Vamos yendo de lugar a lugar y a otros continentes y a diferentes culturas. Pero quiero terminar con algo que lo dije la semana pasada, pero vale la pena volver. Una carta que escribió un reportero en Valencia, España. Me gustaría que la leamos juntos y con esto vamos a acabar. Hace unos años escribieron una carta y es muy importante leerla. Muchos ya la vieron porque la vimos hace unas clases, pero mucha gente no la vio. Y dice así: a pesar de lo que se comente sobre los judíos, les digo que me encantan los judíos.
Hagamos un simple recuento de historias reales, de episodios vividos a través de la humanidad y meditemos al respecto. Egipto los esclavizó y el antiguo Egipto de los faraones hoy ya no existen, ellos sí. Roma los maltrató y el Imperio Romano desapareció, mientras que ellos, los judíos, continúan. Los expulsaron de cientos de lugares y casi sin recursos crearon comunidades en todo el mundo. La Inquisición nuestra, porque él era español, trató de aniquilarlos y solo logramos fortalecerlos y hacerlos más inmunes. Les prohibían comprar tierras, les prohibían tener bienes, pero ellos aprendían idiomas y profesiones libres que eran necesarias y útiles en cualquier otro lugar. Se valieron por sí mismos, no obstante las limitaciones que sufrían y la negativa de apoyo. Los zares de Rusia trataron de exterminarlos y hace un siglo que no existen los zares de Rusia, mientras ellos todavía están ahí. Los nazis y la solución final se esfumaron en 1945. Ellos, los judíos, están ahí y más bien hoy en día reciben ayuda de los alemanes. Los soviéticos los exterminaban. Hoy ya no hay Unión Soviética. Mientras que ellos crearon su propio Estado y hoy es una potencia tecnológica y una verdadera democracia. El mundo islámico los ataca desde 1948 y mientras la mayoría de los países musulmanes se encuentran estancados, dedicados al terrorismo cobarde y bárbaro, Israel sigue ahí. A lo mejor es verdad eso que Dios los eligió y les prometió que los iba a proteger. Si queremos creer que fueron elegidos o no, eso es irrelevante, pues ellos sí se lo creen y lo hacen valer, y no por la fuerza, concientización y amedrentamiento, sino más bien con clase, con cultura y con valor. Yo era uno de los que no me convencía en ese pueblo, o más bien creía lo que a mí me habían predicado desde chico respecto a ellos. Pero desde que tengo uso de razón, supe ver por mí mismo las realidades y los admiro. En fin, ahora me encantan. Los busco y me acogen. Ellos siguen allí como todos aquellos que resisten y sobreviven a pesar de todas las barbaridades. Por algo será, Dios lo sabe. Lo que he aprendido de todo esto es que quienes más hacen por los judíos son los antisemitas, como lo era yo antes, y que hacen mantenerlos siempre unidos. Si algún judío se distrae y se olvida de su condición o de su origen, siempre hay un antisemita de turno que les hace recordar quiénes son, y eso los agrupa y los fortalece más. Por algo los antisemitas son los perros pastores del rebaño del Señor. Termina diciendo, gustoso de haber comprendido y encontrado la realidad, afectuosamente, Ricardo Jáuregui de la revista Semana en Valencia, España. Ricardo, gracias por manifestarlo y gracias por recordárnoslos que somos Yehudim y que seguimos perteneciendo a Am Israel a pesar de todas las cosas son mortales, menos el judío. Todas las cosas pasan, pero ellos, los judíos, siguen. ¿Cuál es el secreto de la inmortalidad del judío? Así habían dicho también sobre los judíos. Esto es lo que tenemos que saber. Am Israel, pasamos por todos lados. No sabemos por qué. A veces son cosas de Gilgulim, a veces nos mandan de acá y venimos a hacer Tikkunim, pero todo esto Akadosh Baruj Hu lo sabe y Besat Hashem pronto esperemos, como dijo Rav Haim de Volozhin, que la última estación donde la Torá será exiliada después de Jerusalén, después de Babilonia, después de España, después de Alemania, después de Turquía, después de Siria, la última parada donde será la Torá exiliada antes de la llegada del Mashiach es América. Lo había dicho Rav Haim de Volozhin hace casi 250 años. Esperemos que pronto, primera vez menos, podamos ver el Bet HaMikdash acá, como vemos esta foto en el Roba Yehudí, que se ve atrás también. Esto es, y terminamos cuando lo que dijo el Rabbi Jacob Endem. Cuando yo veo el milagro de la supervivencia del pueblo judío, comprendo que es el mayor de todos los milagros y maravillas que Dios realizó a nuestros antepasados en Egipto, en el desierto y en la tierra de Israel. Cuanto más tiempo persiste el exilio, más evidente se vuelve el milagro.
Shenizku, Shenizke, Benehamat, Sion, Minbera, Beamenu. Amén. Gracias.